Bien, como les decía, corresponde a la temática 4.3, métodos, alcances, técnicas e instrumentos de la investigación. No olvidar antes que el objetivo es que ustedes identifiquen los métodos de investigación científica de acuerdo a su alcance, a su técnica y a sus instrumentos. Tengan en mente eso. Hablemos del método. Cuando hablamos del método científico, ustedes no deben de perder de vista algo importante. Por ejemplo, si lo vemos desde un punto de vista filosófico, recuerden que la filosofía reconoce numerosos métodos de investigación. El método por demostración, por experimentación, el método dialéctico, el método trascendental, el intuitivo, el fenomenológico, el semiótico, el axiomático, y en fin, vamos a encontrar una serie de métodos que la filosofía reconoce. Entonces, desde un sentido filosófico, el concepto de método puede ser entendido como el conjunto de actividades intelectuales que, con prescindencia de los contenidos específicos, establece procedimientos lógicos que nos permiten captar la realidad. Bunge establece que el método científico es un método, es un modo de tratar problemas intelectuales, no cosas, ni instrumentos, ni seres humanos, sino que son consecuentes que pueden utilizarse en todos los campos del conocimiento. Quiere decir entonces que es interesante y no se olvide usted que los primeros conocedores de esto fueron los griegos, y ellos llegaron a una conclusión de que no es la simple observación la manera más eficaz de lograr el saber universal. No olviden las personas que tocamos nosotros acerca sobre el pensamiento o sobre los tipos de pensamiento. ¿Se acuerdan que hicimos una remembranza desde Sócrates, luego pasamos por Platón, por Aristóteles y luego llegamos a, eso fue en la Edad Antigua, y luego llegamos a la Edad Media y ahí hablamos sobre Bacon, ahí hablamos sobre Galileo Galilei, etcétera. Acuérdense de esa connotación porque es sumamente importante. Sócrates crea y divulga su método dialéctico, mediante el cual decía que se puede llegar a la verdad descubriendo en una conversación entre dos sujetos cultos la laguna y las contradicciones que se presentan. Aristóteles más tarde hace remembranza en su método científico al crear el fundamento de la lógica y sostiene que también la observación es útil como una vía para lograr el conocimiento. Más adelante, Bacon propone el método científico inductivo y él se basaba en la observación como el método para lograr el saber científico. Más tarde, Galileo Galilei establece como primer científico pleno en incorporar la medición como esencial para la ciencia y la experimentación. Ya en el siglo XVIII aparece Augusto Comte y aparece Durkheim, y ellos dan una solución a la relatividad del saber científico porque incorporan la teoría de las posibilidades y la estadística al proceso de investigación. No pierdan de vista entonces que desde una postura positivista podemos decir que este es un proceso destinado a explicar los fenómenos, a establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos desde el mundo y permiten obtener con estos conocimientos y aplicaciones útiles al ser humano. Entonces, tenemos que tener claro la definición de método científico. Cuando hablamos de la clasificación de métodos, mire, teóricamente usted se va a encontrar un sinfín de tipologías en relación a la clasificación del método. Pero seamos prácticos y tengamos presente específicamente los que
más se ponen en práctica, independientemente de el enfoque que usted vaya a desarrollar, ya sea cuantitativo, ya sea cualitativo o ya sea mixto. Eso no tiene nada que ver. Usted tiene que tener claro cuáles van a ser esos enfoques, esa clasificación de métodos que va a tener que presentar usted o que va a tener que retomar a la hora de su investigación y no tanto meterse en eso. Tiene que tener claro el método analítico, el método sintético, el método inductivo, el método deductivo, el método hipotético deductivo y el método histórico. Habrán más, pero para efecto de teoría, nosotros nos vamos a quedar con esto. Si hablamos sobre el método analítico, aquí establece la teoría que es la separación o la desmembración de un todo, descomponiendo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Acuérdense, cuando yo los mandé a hacer un análisis de los artículos científicos, estábamos hablando que usted tenía que desegregar toda esa información y construirla en párrafos para poder hacer un análisis más exacto. Pero si hablamos específicamente de este método está relacionado a la descomposición, porque analítico o análisis significa descomponer. Este método nos permite conocer más del objeto del estudio de acuerdo a explicándolo, haciendo analogías, comprendiéndolo mejor por su comportamiento o estableciendo nuevas teorías. Hablar del método analítico es el que procede descomponiendo los compuestos reales o racionales e ideales en partes o elementos simples. O sea, descompone los objetos. Eso es lo que hace el método analítico. Veamos lo que hace el método sintético. El método sintético obviamente implica la síntesis. Y este es, mira el componente, aquel descompone, el analítico descompone y el sintético une los elementos para formar un todo. O sea, este consiste en unir sistemáticamente los elementos heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar las individualidades de la cosa observada. O sea que mientras que el método analítico descompone, el método sintético compone, o sea, une o reúne, porque la síntesis significa la actividad unificante de las partes dispersas de un fenómeno. Sin embargo, la síntesis no es la suma de contenidos parciales de una realidad. La síntesis añade a las partes del fenómeno algo que solo se puede adquirir en el conjunto y en la singularidad que integra los componentes. Entonces, el método sintético es el que procede de lo simple a lo general o de lo compuesto a lo particular. Tenga en mente eso. Por eso yo los mandé a hacer primero un análisis y después los mandé a hacer una síntesis. Cuando hablamos del método inductivo, acuérdense del método inductivo, Francis Bacon es el generador de este método en la edad antigua. En la edad media, perdón, el método inductivo opera realizando generalidades amplias, apoyándose en observaciones específicas. Esto es así porque el razonamiento inductivo, las premisas, son las que proporcionan la evidencia que dota de veracidad una conclusión. En otras palabras, podemos decir que el método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción. Procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. O sea,
va de lo particular hacia lo general. Entonces, ojo, no olviden eso, que el método inductivo está íntimamente relacionado con el enfoque cualitativo. Cuando hablamos del método deductivo, hay quienes confunden el método deductivo con el método hipotético deductivo. Y no, son dos cosas diferentes. Yo voy a explicar aquí cuál es la diferencia entre uno y el otro. Pero se entiende por método deductivo aquel que inicia o parte de los datos generales, los cuales son válidos, con el fin de llegar a una conclusión en particular. O sea, este es lo contrario al inductivo, porque el inductivo iba de lo particular a lo general y el deductivo es lo contrario, va de lo general a lo particular. La deducción es un instrumento esencial en los métodos de investigación. Se entiende por deducción la conclusión a la que llega un investigador después que se basa en las leyes de la lógica. Después de haber aplicado un razonamiento lógico. En otras palabras, el método deductivo se usa la deducción para producir encadenamiento lógico de enunciados para llegar a una conclusión o a un descubrimiento. Este método deductivo está en línea o relacionado con la investigación cuantitativa. Cuando hablamos del método hipotético deductivo, tiene mucha relación con el método deductivo, pero no es lo mismo, ya les explico por qué. Igual, el método hipotético deductivo, este parte de una hipótesis inferida de principios o leyes o sugerida por los datos empíricos. Y aplicando las reglas de la deducción, se arriba a predicciones que se someten a verificación empírica. Y si hay correspondencia con los hechos, se comprueba la veracidad o no de la hipótesis de partida. Fíjese bien en esto. El mismo nombre del método lo dice, hipotético deductivo, porque aquí si usted ya está casándose con hipótesis, si su investigación no va a llevar hipótesis, no hay razón que usted esté tomando en cuenta el método hipotético deductivo. No hay razón de eso, porque únicamente si su investigación va a llevar hipótesis, sí es necesario que usted se case con el método hipotético deductivo. De lo contrario, no hay razón. Ni aún así que usted tomara en cuenta solo el método inductivo, no hay razón que usted lleve en cuenta el hipotético. Sampieri se lo dice, no toda investigación cuantitativa, descriptiva, va a llevar hipótesis. No hay necesidad. Entonces tienen que tener claro ustedes eso, porque si no se pueden perder. Estamos haciendo una investigación relacionada con el enfoque cualitativo y resulta que me salen ustedes con una hipótesis relacionada. Y a eso agreguémosle que la investigación es descriptiva, o sea, no tiene razón de ser. Por lo tanto, ojo con este método. El padre de este método hipotético deductivo, acuérdense, es Karl Popper. Él es el padre y este es reciente, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es que entra en boga el famoso método hipotético deductivo, que lo único que es para probar o refutar hipótesis, nada más para eso. No tiene otra connotación. Por eso ustedes tienen que tener claro esto. ¿Está? Método es el camino, es el procedimiento o los pasos a seguir para lograr la meta. Hipotético, pues es la hipótesis que va a dar respuesta a las previsiones, ¿no? Y deductivo es porque va a enumerar las posibles consecuencias que se van a relacionar. En eso está enmarcado el famoso método hipotético deductivo. Por último, el método histórico. Este método lo que busca es reconstruir el pasado
de la manera más objetiva y exactamente posible. No podemos tener, por un lado, aislado el método histórico. Es sumamente importante porque este está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica. O sea, mediante este método se analiza la trayectoria concreta de una teoría y su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia. Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales. Esta es una metodología que se utiliza los prehistoriadores para indagar y analizar los hechos ocurridos en el pasado. Este es otro método sumamente importante. Y como yo le decía, hay más métodos, pero estos son los que usualmente se utilizan hoy, pleno siglo XXI, son los que más se utilizan en las investigaciones.